Amigos y hermanos, continuamos en su programa A la Hora del Reino entre Jóvenes. Les queremos dar una grata bienvenida a todas esas personas que nos sintonizan martes tras martes, que están ahí en sus televisores. Les damos las gracias por siempre estar apoyando este programa y por compartir con nosotros en esta hora. Le prometemos que será un momento de mucha edificación y de grato placer para usted y para aquellos que serán bendecidos con esta palabra. Amén, bendiciones, bendecimos a ese público televidente que noche tras noche nos sintoniza. Le queremos recordar que hoy estamos solos, ¿verdad? Hoy es de chicos. Hoy es de chicos, hoy es solamente de varones porque las chicas están afectadas de problemas de salud. Pero qué bien que nosotros vamos a llegar a ustedes esta noche, ¿verdad? Con una palabra bien poderosa, siguiendo, dándole continuidad al tema de la semana pasada, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, pues recuerde que nosotros somos la Iglesia Apostólica El Maestro, que estamos ubicados en la Bienvenido Creales número 152. Allí estamos ubicados nosotros y tenemos un programa súper importante, aparte de que no tenemos invitado hoy, mis amados, pero hoy tenemos un interesante tema que es el del Continuaremos con el tema de la semana. que es el de la semana pasada. Entonces, no se mueva de su televisor, que regresamos en breve. Bien, amigos y hermanos, seguimos con su programa La Hora del Reino entre Jóvenes. Le agradecemos nuevamente a ese público que nos sintoniza martes tras martes. Y hoy estamos compartiendo con mi hermano Edgar. Bendiciones, Dios le Bendiciones, mi bendiga. hermano Edgar. ¿Cómo te sientes? Bien, chicos, de estar con ustedes. Bendecimos al público televidente que está ahí martes tras martes. Siempre, siempre, siempre pendiente a la hora del reino. Hay personas que me dicen, Edgar, el programa es edificante, digo yo, para la gloria y honra del Señor. Así estamos es. haciendo el trabajo. Así es. Y tenemos un súper tema. Tenemos un tema por donde hay mucha tela que cortar. Nuestro productor Espíritu va a poner los números en pantalla para que usted pueda llamar y pueda interactuar con nosotros en este súper tema que tenemos. Amén. Libertad versus libertinaje. Es un tema que tiene mucha tela por donde cortar. Muy fuerte. Muchachos, entonces yo analizaba ahorita mientras venía en el camino y decía libertad, libertinaje. Wow, la gente habla tanto de la libertad y lo que es el libertinaje, que realmente tenemos una confusión o distorsionamos lo que es la palabra libertad cuando alcanza el libertinaje. Entonces vamos a darle la oportunidad a mi hermano Edgar. Claro que sí. ¿Cómo tú defines la libertad con el libertinaje? Bueno, siempre tenemos que irnos al principio, hermanos televidentes, chicos. Y lo que se le dio a Adán y a Eva fue la libertad. ¿La libertad de qué? Quizá me preguntarían, bíblicamente hablando, la libertad de poseer todo el reino. Le dijo, toda potestad se le es dada. O sea, ellos tenían el control y el dominio. Ellos eran libres en aquel lugar, en el huerto del Edén, donde el Señor los depositó. El Señor se complacía con ellos a verlos libres, como lo creó. Pero ¿qué pasa? Ellos decidieron, vamos a decirlo así, porque estaba el libre albedrío, que es simbología de libertinaje. Decidieron por el libre albedrío, por el libertinaje. Entonces fueron desechados. Hermano Michael, cuando vamos al ambiente del hogar, cuando usted está en su casa, que es suya, de sus padres son sus padres, pero ellos le ponen a usted un stop para ciertas cosas. Ellos le dicen a usted, tiene la libertad de invitar a tus amigos a la casa, pero no puedes llevarlo a la habitación. Las habitaciones se respetan, mayormente los padres dicen. Entonces, a veces nosotros no creemos, Carlos, de que estamos por encima de nuestros padres y cuando papi no está ahí, o para hacernos de que si mi amigo lo hace en casa, nos tomamos el libertinaje de invitar a nuestros amigos a la habitación cuando ya nuestros padres no querían o no quisieron. O sea, hay un versus libertad y un versus libertinaje, y ahí en el libertinaje lo que viene es el castigo. O sea, en el libertinaje viene lo que es la consecuencia, que fue lo que le pasó a Adán, también lo que le pasó a Saúl. Todos conocen aquella historia de Saúl. Todos saben que Saúl tenía que esperar al profeta Samuel para que prendieran el holocausto, pero se desesperó. O sea, fue libre, hizo lo que él quiso, no esperó el tiempo
que él debió de esperar para hacer tal sacrificio. O sea, el libertinaje lo arropó conjunto con el miedo. Y por eso Saúl pagó las consecuencias de no ser rey de Israel, así como el Señor lo había decretado. O sea que podríamos decir en pocas palabras que el libertinaje te destituye de lo que Dios ha planificado para tu vida. Así. O sea, como tú decías en el huerto del Edén, que Dios le dijo, todo esto es tuyo al hombre, haz lo que tú quieras con esto, pero no toques el huerto del bien y del mal, porque ciertamente el día en que comieres de él, ese día morirás, dice la Biblia. Pero algo que me tomo en cuenta, algo que me choca mucho, que el hombre no murió cuando comió. ¿O sí murió? No murió. El hombre murió, pero murió en el espíritu. Exacto. Fue destituido del lugar en el que estaba en el espíritu. Eso es lo que pasa cuando tú entras al libertinaje. Tú eres destituido de lo que es la libertad en Cristo. O sea, estoy hablando cuando tú eres cristiano y entras al libertinaje. O sea, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras en Cristo, pero sabiendo cuál es el límite. O sea, este mismo parámetro ahí en el huerto del Edén con el árbol del bien y el mal. Dios le dice, esto es tuyo, disfrútalo, goza de él. La Biblia dice, o sea, juventud, disfruta, goza, brinca, salta, sé libre en el espíritu. Pero acuérdate que sobre todas esas cosas, Jehová te va a bajar la pesada, manito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber cuál es el parámetro, dónde empieza la libertad y dónde empieza el libertinaje. Mi hermano Michael, ¿dónde cree usted que empieza la libertad y termina el libertinaje? Tú sabes, mira, en cada empresa tiene su protocolo, tiene sus leyes, sus estatutos. Cuando tú llegas a una empresa, tú tienes la libertad de hacer ciertas cosas porque hay un protocolo establecido. Cuando tú violas esas reglas, tú violas ese protocolo que ya se te ha sido establecido, entonces tú conviertes tu trabajo en un libertinaje. Porque estás violando algo que se te inculcó en un principio cuando tú entraste a la empresa. O sea, entonces cuando tú pierdes el trabajo, entonces fue porque violaste alguna regla. Lo mismo pasa en los caminos de Dios. Cuando tú violas los principios bíblicos, entonces ya tú estás en un libertinaje. O sea, ya te estás alejando de lo que es el Espíritu Santo, ya te estás alejando del Señor. ¿Por qué? Porque ya tú estás convirtiendo tu vida en un libertinaje. A veces no nos damos cuenta de que nuestra vida se convierte en un libertinaje, pero es cuando perdemos los valores espirituales. Amén. Y yo creo que cuando se pierden esos valores espirituales en nuestra vida, automáticamente se va convirtiendo Edgar en un libertinaje. Entonces, qué bueno es cuando nosotros nos damos cuenta de que aún los inconversos, no solamente el público que nos está mirando, no solamente es para personas que están en los caminos de Dios, claro, nuestra intención es llegar a ustedes para que ustedes acepten al Señor, de que sientan, ¿verdad?, que nosotros estamos aquí por algo y para algo, y es para que usted escuche la palabra del Señor. La Biblia dice que la palabra de Dios viene por el oír. O sea, que nosotros estamos aquí sentados es con un propósito. O sea, en la empresa, como te seguía diciendo, en la empresa cuando tú llegas, violaste ese protocolo, violaste eso, automáticamente tú eres destituido, como tú hablabas de Saúl ahorita. Automáticamente tú comienzas a hacer cosas en el mundo o fuera o que no están en los estatutos de Dios. Automáticamente tú estás convirtiendo tu vida en un libertinaje. Exactamente. Entonces ahí entra el pecado, ahí entra la maldición en tu vida, ahí entran los problemas, ahí entran las dificultades. Si los padres que tienen hijos, o sea, ya comienzan a tener problemas en sus hogares. O sea, son tantas cosas que el libertinaje acapara, o sea, absorbe en la vida del ser humano, que a veces no te das cuenta, pero al final trae una consecuencia mayor. O sea, la raíz del libertinaje es la desobediencia. El hombre que quiere ser ampliamente libre entra en pecado. A su condición. A No, su condición. Pero a su hay algo condición. importante en ese tema. O sea, porque tú peques una vez, ¿entras en libertinaje? Quiero explicar este punto. La Biblia dice que si pecamos, que no pequemos, pero que si pecamos, para abogado tenemos a Jesucristo el justo,
que aboga por nosotros delante del Padre. O Sí, sea, pero si tú pegas una vez, entra en libertinaje. Ah, pues tú vas a matar porque tú tienes un buen abogado. No, yo no voy a decir que voy a matar porque tengo un abogado, pero dice la Biblia que si por si acaso fallas, No, pero usted si lo- por si acaso caes, Pero- tú tienes un abogado que aboga por ti. Pero Carlos Eugenio lo que me está diciendo es que nosotros podemos pecar. No, yo no te estoy diciendo que Tú me peque, estás di- hermanito. Pero tú me estás diciendo a mí que yo puedo hacer lo que quiero porque tengo un El abogado. asunto No, es, no, no. Carlos, el asunto es, oigan, amigos televidentes, entre lo que Carlos quiere decir. Oye, para eso existen las leyes y los estatutos y decretos que el Señor dejó. Perfecto. Inmediatamente tú conoces que haciendo tal cosa le fallas al Señor, las consecuencias son mayores en tu vida. Claro, Porque el Señor exacto, dice, eso es verdad. mayor es la consecuencia de aquel que conoce y lo hace. O sea, nosotros no sabiendo de que tal cosa es mala, como tú dices, bueno, si yo peco, claro que abogado tenemos, pero no podemos pecar sabiendo de que Deliberadamente. deliberadamente de que el Señor no va a perdonar. Claro que Él no va a perdonar, pero no debemos de hacerlo como con esa conciencia limpia. Bueno, pequé y puedo pecar y luego entonces el Señor me perdona. No, no, no. Yo analizaba el otro día y decía, a veces nosotros, los seres humanos, por decirlo así, porque hasta el inconverso cree en Dios, nosotros los seres humanos abusamos del favor de Dios. O sea, tú y yo no podemos abusar del favor de Dios. O sea, la Biblia dice que la palabra de Dios son nuevas cada día. O sea, son buenas cada día. La Biblia dice que Dios es un Dios de misericordia. La misericordia de Dios son nuevas cada día. Pero nosotros, tú que nos estás viendo, tú no puedes abusar de la misericordia de Dios. O sea, tú y yo no podemos abusar del favor de Dios. ¿Por qué no podemos abusar del favor de Dios? Porque es que Dios te da un nuevo día. Todos los días mientras tú amanezcas vivo, Dios te regala ese día. O sea, tú no pagas por respirar. O sea, tú no pagas por lo que portas. O sea, tú miras atrás y quizás tú miras adelante primero y dices, wow, pero aquella tiene más que yo. Aquel tiene más que yo. Pero tú miras hacia atrás y dices, oh, pero donde yo estoy bien. O sea, no podemos abusar del favor de Dios. Lo que yo quiero decirte en esta noche es que tú no puedes abusar del favor de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Pero recuerda que también la Biblia más abajo dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, hay un día que llega cuando Dios dice, bueno, pero tú no entiendes. Y ahí cuando entra el libertinaje, porque ya yo te di la libertad, o sea, Dios le dio libre albedrío al hombre. Exacto. Para que pueda escoger. Pero muchas veces el hombre coge el camino malo. Exacto. Pero quiero aclarar algo, quiero hablar un poco de algo. O sea, Michael, una pregunta. ¿Cuándo entro en el libertinaje? ¿Inmediatamente peco o cuando soy constante en este pecado? O sea, la Biblia registra que Saúl fue que el Saúl fue destituido. Pero fue destituido porque Dios lo mandaba a hacer algo y siempre lo hacía a la forma de él. O sea, Dios lo mandaba, decía, mira, un árbol popular, mata todo lo que haya en ese lugar. Mata hijo, padre, madre, no dejes nada. Pero ¿qué pasa? Saúl tomaba lo mejor para él y obedecía en parte lo que Dios había establecido que él hiciera. Pero lamentablemente David cayó en una situación parecida. No, pero Saúl, desobedeció porque dejó los becerros más gordos. Sí. Dejó todo lo que a él, lo que a sus ojos le pareció bueno. Exacto. Y bonito. Exacto. Lo dejó. O sea, hay cosas que a nosotros nos parecen bonitas, nos parecen bien, o sea, nos parecen a nuestros ojos preciosas, pero al final, como lo dice la Biblia. Lo que pasó con Saúl, que es como dicen por ahí, maté un pájaro, pantero dos pájaros con un solo tiro. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl lo primero que hace es desobedecer porque el Señor no le dijo a él que guardara ningún becerro. Porque el Señor le tenía algo mejor. Tú no tienes que guardar cosas gordas. Porque el Señor te tenía a ti reinado. Te iba a entregar mayores cosas que esas. Amén. Lo único que se dejó llevar por la ambición. Lo segundo de Saúl fue que le habló mentira al Señor. Ok. O sea, hay pecado, llovió, caminó sobre mojado 2 veces. Amén. Ahí fue que él entró en el verdadero libertinaje. Porque si a lo primero se arrepiente, hermano Carlos. Si a lo primero él dice, no, Señor, pasó esto, el Señor lo perdona. Carlos iba a poner un ejemplo que era de David. David cayó, pero se humilló. O sea, él no entró en libertinaje, él mató el libertinaje ahí mismo.
Sí, pero es necesario que nosotros nos humillemos de corazón. Exacto. Porque la Biblia relata en una ocasión y dice, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Está lejos. Pero la Biblia dice, hay muchos que dirán, Señor, Señor, y Él le va a decir, apartaos de mí, yo no los conozco. O sea, que es lamentable, tu amigo que nos escucha, y hermano que nos estás mirando. Mira, lo que entra a tu corazón, tienes que analizarlo si lo que va a entrar es bueno. No tienes primero que hacerte un autoanálisis y analizar si lo que tú estás mirando o lo que tú estás haciendo está bien o le agrada al Señor para que entre a tu corazón. Automáticamente eso es como el odio. Automáticamente entra eso en tu corazón, tú no duermes en paz, tú no caminas tranquilo, tú no duermes bien. O sea, tu vida se va deteriorando. Mira, nosotros podemos ponerle... Y eso entra en el libertinaje. Nosotros podemos ponerle como ejemplo a los hermanos que nos están viendo y a los amigos que también nos ven la historia de José. Ahí había libertinajes en los hermanos de José. Amén. Porque Jacob amaba más a José. Porque José se sometía, no era porque era el más pequeño, no era porque fue el último que él tuvo en su vejez, era porque se sometía, porque era obediente a lo que su padre le decía. Mas sus hermanos no eran así. Él mandaba a sus hermanos, y lo relata la Biblia, le decía, vete a tal lugar a apacentar las ovejas. Y de ahí su hermano tuvo que ir a otro pueblo a buscarlo. ¿Pero por qué? Porque eran libres, tenían el libertinaje. Si tú eres un hijo obediente, oye, que me escucha, si tú eres un hijo obediente, si tu madre te dice a ti, vete a tal lugar, hágame este mandado. Oiga, aunque usted tenga que volver y después volver más lejos, dígale, mami, yo fui allí, no había. Para que ella esté consciente de a dónde usted está o para dónde usted anda. Pero a veces no creemos, como le decía anteriormente, ¿verdad, Carlos? Como que sí sabemos, como que sí nosotros tenemos como la autoridad. No, mami, yo fui a tal lugar y me fui. No, así La no es. desobediencia rompe, La desobediencia rompe la rompe. libertad Así automáticamente. Así es. Automáticamente. Y vamos a una pequeña pausa comercial. Esto está súper bueno. Gloria al Señor. Seguiremos hablando de este tema después de esta pausa. No se vuelva, continuamos con su programa a la hora del reino. Esperamos sus Entre llamadas. Bien, seguimos con su programa La Hora del Reino entre Jóvenes. Amén, agradecemos a todo ese público que sigue en sintonía con nosotros. Y seguimos con el tema libertad, libertinaje. Pero quiero resaltar en esta noche que nuestra hermana Maite y nuestra hermana Carolyn, nuestra hermana Jennifer también abandonaron el escenario por causas ajenas. Pero si ellas están en sintonía, usted debería de llamar a mi hermana Maite. Sí, la bendecimos. Sí, porque yo no quiero ahorita que nos estén tirando por WhatsApp de que cómo se dio el programa. Lo estoy diciendo aquí en vivo. Mira, hay algo que yo quería resaltar antes de... ¿Sobre Maite? No, del tema. Sobre Carol. No. Tampoco. No, sobre el tema, ya Bien. estamos en el tema, Ah, no. ya estamos en el tema, ya estamos aquí, las personas están ahí en pantalla esperando esa palabra del Señor que va a ser sembrada en A su mí me gusta corazón. la polémica de ella, Luis. Gloria a Dios. A Cristiano, hermano. Sí, él está cristiano. Siempre, hermano. Hace 4 años y pico. Fue bien, Gloria al hermano. Señor. Satanás o Lucifer, como muchas personas lo conocen, él era libre. Él era, como nosotros decimos actualmente, el líder de adoración de un grupo de ángeles. Él tenía ese grupo de ángeles a su disposición. ¿Para qué? Para adorar, para cantarle al Señor, a Dios. Pero ¿qué pasa? Quiso desviarse por un camino incorrecto, por el camino del libertinaje. Inmediatamente, como el Señor conoce todos los pensamientos, lo destituye del reino de los cielos. Y hasta ahora va a pagar por las consecuencias. O sea, yo le quiero decir, hermanos, que Todo libertinaje paga una consecuencia. paga una consecuencia, a la corta o a la larga, paga una Amén. consecuencia. Entonces, lo que le quiero decir, seamos libres.
pero no seamos tan libres. Cada parámetro que se nos ponga en la vida, de parte del Señor, de parte de nuestros padres, de parte de nuestro jefe en el trabajo, el profesor en la universidad, en la escuela, donde usted se encuentra, trate de no pasarse de la raya. Porque siempre usted ve los que están adelante en la universidad, en las escuelas, son los más sabios. ¿No, verdad? Los que están adelante, siempre pendientes. Eso están libres. Eso siempre tienen la calificación de A. ¿Usted tiene A en la universidad? Yo me sentaba atrás y sacaba A. ¿Usted? Eso de Dios. Gloria al Señor. Pues bien, que estos parámetros nos ayuden a conocernos a nosotros mismos. O sea, podemos ser libres, pero no tan libres que después nos dañemos a nosotros mismos. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? O sea, nosotros, los seres humanos, ¿hasta dónde podemos llegar con lo que es la libertad? Bueno, en mi opinión personal, mi libertad como persona comienza en mi forma de expresarme, o sea, en mi forma de hablar, en mi forma de manejarme, y termina donde yo violento las leyes o las normas que ya se me han impuesto. Es así. Me explico. Por ejemplo, hay muchos letreros en algunos lugares que dicen no pase, solo personal autorizado. Vamos a decir que diga uno no pise el césped o no pise la grama. Mucha gente no pise la hierba, como la gente quiera ponerlo. Pero nosotros en nuestra propia concupiscencia, ya sea porque el camino es más corto por ahí, pasamos por ahí. O sea, es una actitud de nuestra propia concupiscencia que nos dice que por ahí es más corta y nos va a salir más beneficioso y no por ahí que por el otro camino. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tu propio libertinaje, tu propio ser, te hace hacer la cosa más cómoda, Michael. Por ejemplo, la gente dice, no, servirle a Cristo es muy fácil. No es que es imposible, pero no es tampoco muy fácil, como dice. Esto es para valientes. La Biblia dice que Esto es para valientes, esto es para valientes y solo esto los es para gente valientes- aguerrida. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. O sea, solamente los violentos, dice la Biblia. Porque nosotros tenemos que ser valientes y violentos, pero unos valientes y violentos exacto, en el espíritu, pero con principios. O sea, aún no estés en los caminos de Dios, tú tienes que tener principio. O sea, tu principio, yo siempre digo que tu principio no le va a dar, o sea, no determina lo que es tu final. Tu final lo marcas tú. O sea, tu desarrollo lo desarrollas tú. Ahora bien, hay que ver hasta dónde llega tu humanidad, hasta dónde llegan tus sentimientos para darle forma a lo que es la vida, para convertirse en una libertad o en un libertinaje. ¿Por qué? Porque Adán era libre de poseer todo lo que había sobre la faz de la tierra. Adán. Pero automáticamente es desechado del huerto del Edén. Ya era porque se convirtió en un libertinaje, o sea, ya había violado algo que Dios había establecido. Cuando tú y yo desobedecemos la voz de Dios, automáticamente nuestra vida se está convirtiendo en un libertinaje. ¿Por O sea, qué? se está convirtiendo. Exacto. Pero aún no se ha convertido. No, pero si yo te digo O sea, se que está convirtiendo. O sea, porque ya está. me explico. O sea, Porque el libertinaje no tiene grado. Automáticamente tú desobedeces lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha establecido. Tú entras al libertinaje, pero ya estás dentro. No es que tú estás entrando, tú entras dentro del libertinaje ya. ¿Por qué? Porque automáticamente violas ese parámetro, tú estás de una vez. o sea en el que libertinaje. no hay un proceso para llegar al libertinaje, sino que se entra inmediatamente. El proceso lo tienes tú ya hace mucho tiempo. Mira, yo creo en el ambiente espiritual. Nosotros tenemos ese proceso hace mucho Inmediatamente tiempo. tú no haces la voluntad del Señor, tú te libertinaje. En lo espiritual. El que no hace la voluntad del Señor, el que no vive la vida que el Señor determinó que vivamos, una vida eterna con Él, una vida digna, haciendo su voluntad, este está en libertinaje. Ahora Amén. bien, después que tú entras a los caminos del Señor, tú estás en libertad, en la verdadera libertad. Amén. Amén. ¿Me Yo explico quiero resaltar algo, mi hermano Carlos. Hay gente que nos están mirando y todavía no han confesado a Cristo. Amén.
Y yo quiero que usted tenga bien claro que el hecho de usted no haber confesado a Cristo, obviamente es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es Cristo en la vida de él. Así es. Eso lo tenemos claro. Pero ahora bien, cuando tú te conduces por la regla, solamente te falta Cristo. Porque hay gente, tú sabes, hay mucha gente, Carlos, que, por ejemplo, son desorganizados, son desordenados en su vida. O sea, no estoy hablando de una desorganización en tu casa, que tú eres tirado, o en tu trabajo, que tú eres tirado. Sí, eso abarca eso. Pero tu vida, hay que ver si tu vida está desorganizada. Si tú con tu vida no tienes un compromiso. O sea, si tú no le das el valor de verdad que tiene tu vida. Porque Cristo, aún tú siendo lo que eres, Él le da valor a tu vida. Lo que más me gusta de Dios es que Él, aún tú siendo lo que seas, tú vienes de donde vengas, no importa de dónde tú vengas o con quién vivas, dónde naciste, de qué color eres. No importa de dónde, no importa el sexo, raza ni color. Él solamente te dice, ven, trabajado y cansado, que yo te voy a hacer descansar. O sea, Él no tiene nada para eso. Él es abierto para nosotros. Hay algo que los amigos tienen que entender con lo siguiente que dice Michael. Cristo nos ama como somos. Amén. Porque el Señor no hizo y Él no te ve como en tu estado normal, en el estado como tú te ves. Y Él lo dice, que Él ama al pecador. Él ama al pecador, pero el problema no está en Cristo. El problema está en nosotros, Michael. En si nosotros no amamos nosotros mismos. Por eso es que tanto la Biblia relata, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ahora, hay un refrán que dice que a la hora de la verdad es que se sabe. Bueno, eso sí es verdad. Porque hay gente que dicen que aman a otros, pero no se aman ni siquiera a ellos mismos. O sea, ¿cómo tú puedes querer hacerle un bien a alguien? No solamente se le hace el bien al que no cae bien. No solamente se le hace un favor al que nos simpatiza. Ahora bien, la Biblia dice, estuve preso y no me fuiste a ver. Estuve enfermo y no me visitaste. Tuve hambre y no me diste de comer. O sea, que no solamente a lo de carita linda con nosotros. O sea, que nosotros tenemos que servir. O sea, no quiero que la gente piense que nosotros nos hemos ido de lo que es la libertad. Lo que pasa es que esto abarca el libertinaje. Cuando ya tú estás tú mismo destituyéndote de lo que es el valor de la vida del ser humano. Mira, yo quiero preguntarle algo, Carlos. El libertinaje a veces nos lleva por caminos que parecen como tan limpios y sin piedra y sin espina. Y ese camino lo que realmente nos está conduciendo a la perdición de nosotros. Lo podemos encontrar bíblicamente. Cuando a veces nosotros por... La Biblia lo dice, hay caminos que nos parecen derechos y al final son caminos de muerte. A veces nosotros elegimos el mejor camino. Porque el mejor camino, como se ve, dice, bueno, por aquí camino y yo no tropiezo, por aquí no se me dañan los zapatos, por aquí la goma del carro no se me daña. Y eso es como tú usando tu sobreinteligencia para estar por encima de tu compañero, que pasó con Abraham y pasó con Lot. Cuando ellos estaban juntos, Abraham le dijo, tienes la libertad de escoger el camino que quieras. El llano o el rocoso. ¿Qué hizo Lot? Lo cogió a su parecer. Lo cogió a su parecer. propia Este es el más concupiscencia. bonito. Bueno, Abraham, yo me voy por aquí. ¿Y a dónde, Porque este es el más a bonito. dónde lo llevó? Lo que pasa es que hay una diferencia. Cuando tú caminas en libertinaje, tú puedes entrar al paraíso y se va a volver al infierno porque tú estás en desobediencia. Pero hay algo en la libertad, que cuando tú estás caminando en la libertad de Cristo, tú puedes entrar al infierno y lo vas a volver al paraíso porque estás caminando con la palabra. Es así. Entonces, pero hay una pregunta que yo me formulo. Como le pregunté ahorita que si para el libertinaje hay un camino. Pero recordemos que como Michael hablaba, nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. Incondicionalmente. Amén. El pecado. O sea, Carlos peca. ¿Cuándo? Un pecado cualquiera. ¿A usted pecó? No es pecado. Gracias al Señor, Él me ha librado. Ok. Él me ha librado.
pero ponga el que usted quiera. El que No, usted se lo imagine. Yo sé dónde estoy parado, ¿verdad? Continúo con su ejemplo, Argenio. Gracias, hermano. Hay gente que lo está mirando. Sí, hay gente que no ve. Usted no puede decir que yo peco el pecado que usted quiera. No. Eso no es ¿Qué así. pasa, Jay? Eso no es así. Me van a hacer la silla caliente. Espíritu, eso no es así. Me van a hacer la silla caliente entre los dos aquí ahora. Continúe con su idea, hermano Argenio. Hay un parámetro donde yo desenfreno para entrar al libertinaje. O sea, donde Dios me llama. Él me dice, mira, no hagas esto porque vas a caer en esto, no hagas esto. Dios me da chance de yo irme hacia el lado, de yo inclinar la balanza hacia lo que Él no quiere. O aún yo estando mal, puedo corregir mi camino inmediatamente sin entrar al Es libertinaje. que Dios siempre te da la oportunidad de tú escoger. O sea, que hay un parámetro antes de entrar al libertinaje. Pero claro. Claro. Exactamente. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo está para redarguir. Como hablábamos la semana pasada. O sea, el Espíritu Santo siempre te avisa. Siempre te dice, mira, Carlos, esto trae esta consecuencia. O sea, el Espíritu Santo es el que está ahí para guiarte, para redarguirte, Él para dice que Él no guía instruirte. toda verdad. Entonces, ahí mismo yo te estoy contestando tu pregunta. Es mi hermano Edgar. Si el Espíritu Santo es el que te dice, si tú tienes a alguien que te dice ahí, mira, ¿por qué a los niños no lo dejan solos? Porque son traviesos. Porque no pueden cuidarse solos. Mira, hay algo que tú mencionas de los niños y me llegaba algo. Cuando tu madre se va a trabajar a las 8 de la mañana, niña que me escucha, adolescente, te da la libertad de dejarte sola porque ahí está la confianza. Pero ya ella entiende que tú puedes quedarte sola. ya ella, solo. o sea, ya entiende que tú puedes quedarte sola, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Tu madre se va a trabajar. O sea, la libertad de dejarte sola, uno. Segundo, la confianza de madre que hay en tú siendo un adolescente de 15, 16 años, 14 años, dejándote en la casa, pudiéndote dejar con un hermano, con otra, una tía, con cualquier persona. Cuando tú estás sola en la casa, tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Y ahí es que entra lo que Carlos dice. Yo tengo que cuidar, tengo que valorar esa confianza que mami tiene. Porque inmediatamente yo rompo con la autoridad de mami o con la ley de mami en la casa, estoy entrando a un libertinaje y eso va a traer consecuencias negativas. Y eso es lo que pasa con el Señor. Si no, no tuvieran los mandamientos, si no tuvieran los parámetros que el Señor nos deja a nosotros como su creación. Exactamente. Amén, pero yo estoy de acuerdo contigo ahí, pero la libertad en lo que es la adolescencia es una etapa demasiado fuerte. Pero tiene que controlarse. Demasiado fuerte. ¿Tú sabes por qué? Porque primero, para un adolescente o un joven, cuando ya ha conocido profundamente el mundo, es un poquito difícil para él dejarse guiar por otra persona cuando ya ha cuando ya tiene en su cabeza otra información. O sea, tiene que buscar, como digo yo, en serio de Dios. Mira, O sea, tiene que meterse a Dios dentro de su corazón para que pueda darle valor a esa información que le dan sus padres o sus tutores. Porque definitivamente, Edgar, si tú no tienes esa información de tus padres o de quien te crió, tú tienes que tener un molde. O sea, todos nosotros tenemos un molde para nosotros guiarnos. Todos nosotros tenemos un molde para nosotros ejemplificar lo que nosotros estamos viendo en nosotros. O sea, lo vemos en Dios. Nosotros vivimos conforme a lo que dice la Biblia. O sea, hay un ejemplo establecido, hay una palabra ya establecida. Por eso nosotros caminamos conforme a lo que dice Dios de nosotros. O sea, eso pasa también con la vida de los adolescentes, con la vida de los que están en casa y de los que lo dejan solo. Tú te puedes encontrar solo o sola donde quieras, pero tú tienes la capacidad, o sea, tú tienes la responsabilidad de hacer tu vida una libertad o un libertinaje. Exactamente. Hay algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, Edgar, hay momentos de situaciones en la vida donde tú te encuentras en un estado que tú dirás, bueno, yo tengo el control de esta situación. ¿Qué debo hacer? Yo puedo elegir si bien o si mal. Ahí entra tu libertinaje. O sea, que yo llamaría en este caso tu propia concupiscencia. Porque lo que te lleva al libertinaje es tu propio concepto de ti mismo.
Es tu propio concepto que tú tienes de hacer las cosas. Yo lo voy a hacer así porque así es que yo lo quiero hacer y así lo voy a hacer. No, y el enemigo te trae información que es lo que muchas veces trae descontrol en nuestra vida. El enemigo trae información a nuestras mentes, que es lo que trae desorganización en la vida del ser humano. O sea, Así trae es. desorden, trae irresponsabilidad. O sea, trae perder el valor de las cosas. Ya se están perdiendo todos los valores. ¿Por qué? Porque el enemigo está trayendo cierta información, especialmente a la juventud y a la adolescencia, que está buscando de Cristo. Y o sea, hay un remanente dentro de la iglesia que está buscando de Dios, pero también hay otros fuera de la iglesia que ustedes, o sea, nosotros vemos cómo está la televisión, cómo están las noticias, pero nosotros estamos, o sea, qué bueno que hay un grupo, o sea, hay una iglesia dispuesta a transformar, o sea, la generación o a ser parte de lo positivo, del plan perfecto de Dios, del propósito de Dios. Un ejemplo, deme un ejemplo, chicos, de libertad y de libertinaje. Una situación, un momento, una actitud. Deme un ejemplo de libertad y de libertinaje. Por ejemplo, yo tengo la decisión, sí, de vivo solo. Tengo la decisión, sí, guardar los estatutos que me han enseñado mis padres, o que mis padres me han dejado solo en un momento, o se han tenido por trabajo que dejarme solo mucho tiempo en la casa solo. Yo tengo la decisión de si hacer lo bueno, si hacer lo que mis padres me dijeron que haga en la casa cuando ellos no están, o si hacer lo que a mí me venga mi voluntad. Ya es tu responsabilidad. Denme un ejemplo clásico. ¿Qué harían ustedes en una situación determinada con sus propias palabras? O sea, ya es tu responsabilidad. Mira, yo vivo solo con mi hermano. Y está en mi responsabilidad saber lo que pasa en mi casa y lo que pasa en mi vida. Porque ya a mí se me ha establecido algo. O sea, ya yo tengo un molde, ya yo tengo un ejemplo a seguir. O sea, aparte de lo que mi madre me inculcó, de lo que mis padres me inculcaron. O sea, ya yo vivo solo, ya yo adopté esa información en mi cabeza y la combino con lo que estoy viviendo hoy, que es lo mejor que le puede pasar al ser humano, vivir en Cristo. O sea, tú haces una combinación del ejemplo que te dieron en tu casa, de los principios que te dieron. Por eso te decía ahorita que tu principio no va a determinar tu final. O sea, no importa de dónde tú vengas, eso no determina tu educación, eso no determina tu estatus, eso no determina lo que tú vas a hacer. O solamente en Dios puedes alcanzar todas esas cosas. Amén. Cuando te encuentras solo, ahí tú dices, bueno, estoy solo. Ya no está mami, ya no está papi. Este es el momento de decidir. Este es el momento de decidir si me pierdo o sigo. Si convierto mi vida en libertad o la convierto en un libertinaje. Hermano Edgar, ¿qué usted podría decir brevemente acerca de este punto? Bueno, Un ejemplo palpable de libertad y libertinaje. bueno, yo puedo decir prácticamente de acuerdo con lo que decía Michael. Yo vivo solo. Vivimos solos. O vivimos solos. O sea, yo en mi casa, yo tengo la libertad de hacer mi voluntad. Exacto. Porque yo soy el que pago mi casa. Ahora bien, en mi casa hay parámetros. ¿Para quién? Para mí mismo. Exacto. Porque yo soy una... Sí, porque tú mismo te estableces un orden. O sea, hay parámetros para mí mismo, Carlos. ¿Por qué? Porque yo no estoy solo en esta tierra. Y quizás mami no esté en la casa, o quizás papi no esté en la casa. Pero hay personas que te están viendo y ven cómo tú te mueves. Ah, pero el varón vive solo, pero como que es medio libre. Mira, yo vi una sierva ahí. Oh, siempre las personas están pendientes de ti. Y le voy a decir algo a los amigos que nos escuchan, porque ya sé que los hermanos de la iglesia conocen esta palabra. Dice Cristo, que conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Esto es para ustedes. Gloria al Amén. Señor. Y ya se acabó el programa. Dios Increíblemente esa hora pasa, señores, volando. Santo. Bueno, Amén. como siempre tenemos los anuncios correspondientes a esta semana en nuestra iglesia, la Iglesia Apostólica El Maestro. Pase por nuestra iglesia, tenemos un poderoso culto de liberación y milagros los miércoles. Dése cita por allá a partir de las 7 de la noche. Estaremos bendiciendo su vida con una alabanza poderosa y un mensaje de parte del Señor para su vida. También tenemos los sábados. Los sábados tenemos un culto poderoso a partir de las 7 de la noche. Y también tenemos los retiros. Amén, que este sábado hay un retiro sumamente especial para los amigos.
Exacto. Tenemos unos retiros especiales para los amigos, los nuevos creyentes. No se lo pierda a partir de las 11 de la mañana. De las 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana estaremos ahí. Y recuerden nuestros 2 cultos los domingos. Uno a partir de las 10 de la mañana y otro a partir de las 5 de la tarde. Somos la Iglesia Apostólica El Maestro. También recuerden seguir este programa a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en el Facebook, en Instagram y estamos en YouTube. El programa que usted no pudo ver hoy, si puso el programa y dijo, ay, los muchachos se acabaron, ya no puedo ver el Saludito para programa. Joan Vargas, Joan Víctor Vargas, nuestro Con, hermano. mi pastor, Cristina, Aleluya. nuestra hermana Natacha, Maite, sé que estás ahí. Todas las personas que martes tras martes están pendientes a la hora de reino. Amén. Bendigo también la vida de mi compañero Leo David González y su esposa Bendiciones, Leo David. Galdenia. ¿Verdad? Bendecimos a esas personas que nos Amén. sintonizan y que en la calle nos ven y nos dicen, mira, pero yo te vi en el programa, pero tú no saludas a uno. Bendecimos a Sonia A todas esas también, personas, generalmente, a toda todos. esa gente de Villaverde linda, Que no la se nos bendecimos. olvide. Bendiciones. Bendiciones. Será hasta la próxima. Lo esperamos.